El tema de ahora es un tema que he pensado mucho. Hay prédicas que no se piensan y hay prédicas que se piensan demasiado. Pero más allá de antecedentes históricos, sociales, de biográficos, quisiera enfocarme en la palabra que al final de este mensaje comprenderá mejor. Me refiero a la palabra conversión. La palabra conversión es una de las primeras palabras que encontré en el rol del ser cristiano. Pero creo que es una palabra mal entendida en el lenguaje cristiano. ¿Qué es conversión? ¿Quién se convierte a qué? ¿De qué nos convertimos? Porque podemos interpretar de que soy parte de una fe, pero a través de ir a otra iglesia me convertí en parte de otra fe. ¿Es eso conversión? ¿Es conversión el dedicarme a qué? ¿A ser parte activa de un ministerio? ¿Es conversión? ¿Qué es? Y eso es lo que vamos a explorar, no solo en un domingo, sino que probablemente este mensaje dure 2 o quizá 3 domingos, dependiendo del enfoque que haya alrededor de este tema. Quiero invitarle al libro de Hechos, capítulo 7. Hechos 7. Vamos a ver. Miguel, ¿cuál es su película favorita? Yo soy cinéfilo, así que usted apunte bien. ¿Una película? El Padrino. Ok, nos vamos a quedar allá. ¿La 1, la 2 o la 3? Ok. Mario Puzo, el escritor. El libro inicia con una frase que dice: atrás de toda fortuna hay un crimen. Y luego va desarrollando la novela de la vida de Don Vito Corleone y su familia. Bueno, hagamos de caso que usted está en la escena atrás. Están grabando. ¿Cuál escena pudiera ser? ¿Cuál? ¿En la que Michael le está enseñando a manejar a su nueva esposa en Chichilia? Ok. Y de repente le está enseñando y usted está atrás. En lo que vamos a leer parece una escena épica. Y cuando uno la ve desde atrás, uno dice: ¿cómo funcionan los actores? ¿Cómo es que hay ese debate de argumentos? ¿En qué momento ella encendió el carro y explotó? ¿Cómo se llamaba el traidor alrededor de esa escena? Que era el seguridad de Michael y se llamaba Fabrizio. Y pues es complicada esa escena. Pero en el libro de los Hechos, capítulo 7, específicamente en el versículo, vamos a ir al, permítame, 7, y vamos a comenzar a leer desde el versículo número 54, por favor. Dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes con él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Imagínense la escena.
vamos a irla describiendo. Es un hombre con odio. La palabra odio es peligrosa. Todos tenemos derecho a que nos caiga mal a alguien, pero tenemos que tener cuidado en cruzar la grada de que me caiga mal a ser ya un detractor de él, después de ser un detractor a ser un rival, después de ser un rival a odiarlo, o quizá fue antes de serlo un rival y después a destruirlo. Porque en el códice de las cosas, en la escena suya, que usted me visualizó, la esposa de Michael Corleone se llamaba, ¿alguien se acuerda? Un café, al que me diga cómo se llamaba. Apolonia. ¿Ok? Entonces, me lo gané yo, ¿verdad? Entonces, es una escena donde hay inocentes, hay víctimas. Pero por eso quiero que la vea como una grabación, una filmación, perdón. Porque estamos viendo a un hombre inocente que está predicando la palabra y lo están apedreando. Y lejos de calmarse cuando él le dice, miren señores, estoy viendo el cielo y estoy viendo a Dios y estoy viendo a Cristo a la par. Lejos de eso, dice ahí que no lo pudieron soportar. Se taparon los oídos y le dijeron, sáquenlo, y comenzaron a apedrear y volteaban a ver a quién, al que estaba atrás. Aquella figura invisible atrás del crimen, la que estaba atrás, la que volteaba, la que decía, delen, 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 hasta que lo mataron. Ese era Pablo. Saulo todavía. Comenzó, no sé cómo, en algún momento siendo alguien en un contrapunto hacia la nueva fe que había en Jerusalén. De la noche a la mañana le ganó la moral a todo el mundo. 3 años anduvo predicando a un señor que se llamaba Jesús. Y quieras o no, eso es como medio incómodo. Es medio inquietante para aquellos que tienen una predeterminación de lo que debería ser la fe o la religión. Pero, ¿quién era Pablo? Si el tema es conversión, entonces creo que tenemos que profundizar un poquito en la figura de Pablo para entender qué es convertirse. Vaya por favor conmigo a Filipenses 3. Ahí en medio del Nuevo Testamento está el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 3. Y vamos a leer en el libro de Filipenses 3. Espérenme que lo haya. Algo que nos comienza a dar luz de este hombre. Capítulo 3, versículo 1, vamos a ver. Antes de ir, ya pasaron los años. Pablo ya ha madurado. Si usted ve en la escena anterior, dice la narrativa bíblica que él era un joven, ¿correcto? Ok, esto desvirtúa algo que he escuchado a algunos predicadores decir, tampoco me quita el sueño, no es el fin del mundo, pero quiero aclararle que no es correcto. Me han dicho que Pablo era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de 71 ancianos que en el rabinato habían progresado y eran los que dictaban todos los códices morales o religiosos alrededor de Jerusalén. Hay que ser anciano para ser miembro, y el rabinato se comienza, aunque usted estudie desde los 5 años, a los 30 años. Por eso Jesús comenzó su ministerio a los 30, para no contradecir la perspectiva judía. Entonces él inició su rabinato a los 30, su ministerio fue de 30 a 33, y Pablo, si era rabino, tuvo que haber comenzado a los 30, por ende no pudo haber sido miembro del Sanedrín. Bueno, después de ese tip alrededor de Pablo, de repente pasan los años, pero aquí nos da algunas luces acerca de él. Y de la palabra, ¿cuál es la palabra clave del mensaje? ¿Cuál es la palabra clave del mensaje? Ok, gracias, no se le olvide. Dice, por lo demás, hermanos, 3:1, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Le está hablando a una iglesia. Y es bien duro, porque está diciendo que dentro de la iglesia hay gente que la compara con los perros, que no, la Biblia, hermano, no soporta a los perros. De hecho, dice que la única manera de la cual no se aceptan las ofrendas en el altar, en la ley, es por la venta de perros. La otra vez que aparecen los perros en la Biblia es cuando a Jezabel se cae y dice que los perros se la comieron. Y cuando se ocupa la palabra perrillos para referirse a la mujer, Sirofenicia lo explica de una manera diferente de una mascota. Pero esta es la cuarta. Y dice, guardaos de los perros. Qué interesante. El hombre vivido ya, dice el consejo a la iglesia, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Antes de comenzar a pensar quién es mutilador del cuerpo, quién es mal obrero u otra cosa, porque siempre somos expertos en regalar el mensaje, preguntémonos si a nosotros mismos no somos eso. ¿Soy yo, Juan Carlos Asbun, un perro en la iglesia que muere? ¿Soy yo, Juan Carlos Asbun, un mutilador del cuerpo de la iglesia que muere? ¿Soy yo, Juan Carlos Asbun, un mal obrero de la iglesia que muere? Y entonces voy a poder avanzar a otra perspectiva. Pero está dando un consejo alrededor. Y luego dice, porque nosotros somos la circuncisión
los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aquí nos da algo que es bien interesante, y creo que Pablo conoció la iglesia latinoamericana evangélica de este siglo. Porque ¿qué es gloriarse en la carne? Se lo explico. La mayoría de personas que estamos en Cristo hemos visto la iglesia como algo aspiracional. A través de mi fe conquisto cosas. De hecho, ese es el discurso. A través de mi fe hago que las puertas se abran. A través de mi fe consigo el carro que quiero. A través de mi fe logro los negocios que anhelo. ¿Por qué? Porque el Señor a través de la fe me permite aspirar a ciertas cosas. Pero ¿no se ha puesto a pensar usted que alguien que no necesita fe o no tiene fe cristiana, probablemente se le abren todas las puertas? Tiene acceso a lo que quiere. Probablemente hace una llamada y tiene un depósito en el banco. No tiene necesidad. Entonces, de repente el apóstol nos está diciendo algo. ¿Cuál es la palabra clave del mensaje? Ok. Y es, nos está llevando en un caminito para interpretar realmente qué es la conversión. Pero él cuestiona las aspiraciones en la carne, porque dice, hermano, yo tengo, dice, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fíjense qué curioso. De repente va apareciendo un hombre que lo habían quizás no visto con muchos, ya pasaron los años en que andaba en la blindada. De repente se había vuelto un hombre bien complicado. Probablemente estaba preso. Después de 4 veces que vas al bote, ya nadie te quiere contestar el teléfono, hermano. Ya te dicen, uy, cuidado, ahí está fulano. Sí, espérate, me voy a mover. La gente es bien ingrata. Somos injustos muchas veces. Entonces, aquel linaje que Pablo tenía en algún momento, aparentemente lo ha perdido. Y da la impresión que hay hermanitos en Cristo que no saben ni leer, pero lo están viendo mal. Entonces él comienza a debatir esto y decir, miren, si ustedes creen que tienen de qué gloriarse en la carne, hey, yo más. Y comienza, versículo 5, agárrese, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. ¿Qué quiere decir esto? Primero, ahí está, mire, circuncidado al 8º día. ¿Saben de qué tengo que gloriarme? Que yo vengo de una familia estable, les está diciendo. ¿Cómo así? Hermano, es hermoso entender que un muchacho en el judaísmo es circuncidado al 8º día por una razón médica en primer lugar. Dicen algunos médicos, no soy yo médico, pero lo he escuchado de ellos, que hasta el 8º día las defensas de la mamá todavía están en el niño, y a partir del 8º día las defensas del niño nacen. Entonces ese día tiene doble defensa para poder cortar el prepucio de su glande. Eso le da un carácter. Pero ¿sabe qué dice más allá? Demuestra en ese tiempo como en este, que alguien que sigue las cosas de la ley, que sigue las normas, tenía una estabilidad familiar. A mí me encanta, por ejemplo, cuando veo a alguien en la fe evangélica que de repente me dice, mire pastor, la semana pasada vino alguien, mire pastor, el niño que nació en Estados Unidos, de la muchacha que dio testimonio, dijo, yo quiero presentarlo, lo primero que quiero hacer es presentarlo. Qué bonito. Si yo tenía un hogar estable, fui criado en un buen colegio, eso nos está diciendo. Y luego sigue, mire, después dice, si alguno piensa que gloriarse, ya le sacó la primera. La segunda, del linaje de Israel. Esto no es porque es nacido judío. El término Israel significaba más cosas ahora. En aquel tiempo, a la zona que hoy conocemos como Israel, y hace unos años se conocía como Palestina, y hace otros años se conocía como Cisjordania, se le conocía como Judea, porque era el término en latín que el Imperio Romano ocupaba para referirse a la tierra de los judíos, Judea. Es un término que no se debe aplicar ahora. Entonces, es complicado, pero les está diciendo, yo soy del linaje de David, de Israel, yo mantengo la identidad, estoy en la línea, casi nos está diciendo, soy de la tribu de Benjamín, tengo identidad. Que esto es algo que tal vez la gente de pueblo entiende más, sin menospreciar a los de San Salvador. Pero cuando alguien le pregunta a alguien de dónde sos, no saben. Pero si le decís a alguien que allá, dígame cualquier pueblito, por chiquito que sea. Espéreme, que yo no hablo en lengua, pero ¿de dónde sos? De Cuyultitán. Hay un sentido de identidad o de pertenencia. Le está diciendo, yo tengo identidad, tengo raíces. Y sigo, hermano, en cuanto a la ley, dice fariseo.
Ser fariseo no era cualquier cosa. Es casi tener que haber estudiado, ¿cómo se llama la universidad donde estudió Albert Einstein? Princeton. Es casi haber estudiado en Princeton. Bueno, ahí trabajó y enseñó. Ahí en Princeton. Una universidad donde solo el 7% de todos los que solicitan entrar son aceptados. Es una universidad donde, hermano, el 80% son becados porque los estudios que hay ahí no se pueden pagar. Son imposibles de costear. El 80% son becados porque la universidad hace el lujo por todo lo que recibe. Entonces les está diciendo, tenés en qué gloriarte. Yo estudié en Princeton, papá. Yo ahí aprendí en las aulas donde Albert Einstein estableció la teoría de la relatividad. Caminé en eso, crecí en eso, me edifiqué en todo esto. Y estás diciendo vos que tenés de qué gloriarte. Yo sí tengo más. Y el que ven como papel higiénico usado en este tiempo es a mí. Eso es lo que está diciendo. Pero luego sigue, mire. 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Está justificando por qué la perseguía. La perseguía, Claudia, por una razón. Estaba persuadido y convencido de que era nefasta para el desarrollo del sistema. Entonces por eso tenía un celo, lo había analizado, no era el impulso, ay me cae mal, era realmente una razón. Y luego dice la última razón en este versículo, y esta es jaque mate para todos nosotros, porque ¿sabe qué está diciendo José René? Y en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué? Primero, hermano, establece sus normas de conducta fundamentadas en una cosa, la ley, en la Torá. Y dice, y esta es una palabra que a mí me queda gigante, a todos. ¿Qué dice después Ana Guadalupe? Irreprensible. Wow. O sea, este Chan no tenía cola que le patearan. ¿De qué se glorian ustedes, papá? De vivir un evangelio a medias. ¿Me quiere? No me quiere. Hoy tengo ganas, hoy no tengo ganas. Hoy quiero ser, mañana no quiero ser. Cuando este hombre está diciendo, yo he vivido un evangelio en cuanto a la ley, y pone de balanza la ley, irreprensible. A ver, no es que ahí vimos a don Paul haciendo una sumovida. No, papá, no hay nada. Es decir, me he cuidado, me he guardado. Seguimos un poquito. Vaya a Hebreos 22. Ya vimos la perspectiva religiosa, hoy veamos la perspectiva social. Hebreos 22. Perdón, Hechos 22, discúlpeme. Hechos 22. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz, diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Han pasado otros años, es otra escena, y en esta escena hay gente diciéndole al tribuno que lo mate, y está justificándolo. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes. Esto que es tortura, o sea, ordenó que fuese torturado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? La lanzó, dijo American Citizen, de una manera textual, ¿verdad? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él le dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Y así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor de haberle atado. Vamos construyendo la escena de Saulo. Es un hombre que no entró en los caminos de Dios por necesidad, ni por problemas, ni por afecto, ni por compañía. Este hombre tenía todas las herramientas para vivir sin necesidad de entrar en los caminos de Dios. Tenía todo.
Ah, y otra cosa, aunque no era del ¿cómo se llama? Del Sanedrín, tiene una gran ventaja. Ahí mismo en el capítulo 22, por favor, vea el versículo 1, porque aquí nos da otra luz. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia. Esto es hoy Turquía, ahí por la Anatolia. Pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de ¿quién dice? De Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pausa. Hay gente que habla de ellos, otros hablan con ellos. Refieren-se a actores, personalidades políticas, sociales. Pero póngale, le voy a hacer una pregunta de oro. ¿Quién es la persona que más influencia ha causado en su vida? O las personas. No a quien más ama. Porque probablemente todos digan, no sé, paz mundial. No. ¿Quién es la persona que más ha influenciado en su vida? Porque este hombre está diciéndonos, no que leyó de Gamaliel. La mayor gente en este tiempo era una aspiración acercarse a Gamaliel. Era una aspiración leer un libro redactado por Gamaliel. Este no. Gamaliel era un figurón, de aquellos que salía a la calle. Don Gama, ¿me puedo tomar una selfie con usted? Sí, era Don Gama, me firma la Torá, por favor. Era esa personalidad. Pero este hombre nos está diciendo algo. Yo me crié con él, o sea, cuando atrás de la puerta donde nadie tenía acceso a Gamaliel, ahí estaba yo, haciéndole el café. Yo podía hablar con don Gamaliel, yo lo vi a don Gamaliel llorar, enojarse, leer la Biblia, roncar. Gamaliel era importante, es un figurón. Entonces de repente nos da otra cosa, que uno dice, ¿qué necesidad tenía este tipo? Pero le pregunté, ¿quién ha ejercido una profunda influencia en su vida? Es necesario que usted lo tenga claro. Porque probablemente otra gente quisiera tener acceso. Si usted de repente andaba en la calle, andaba ahí en el súper y de repente, ay, se me olvidó que a don Gamaliel le tengo que llevar, no sé, el café, y le marcaba y le decía, ¿tenés el celular de don Gamaliel? Sí, puchica, papá, o sea, ¿me entiende? Lo que significaba era impresionante. Y este dice, yo fui criado a los pies de él. Me educó él, me corrigió él. ¿Qué cosa más poderosa? Entonces por eso tiene sentido esto. Y en todo eso que significaba el conocimiento, que no lo menosprecie. Yo hoy veo gente que dice, fariseo. Cuidado, papá. Son a estudiar tus 5 maestritas, papá, y vos no has llegado ni a la licenciatura. Cuidado. Respetá a los que han estudiado más que vos. No justifiques tu fe en la haraganería y en la acomodación. Al contrario, establece tu fe como un principio para prepararte más en la vida. Todos esos elementos nos crean a un hombre. Y entonces, cuando vamos al épico texto en Hechos 9, es donde uno dice, vaya, conversión de Saulo. Después de toda esta introducción, vamos a orar. Ahorita comienza el mensaje. Padre, entregamos este mensaje. Te pedimos que hables a cada uno de nosotros hoy. Que reveles qué nivel de conversión tenemos, si lo tenemos. Y si no lo tenemos, háblanos por favor. Amén. Bueno. La conversión es transformar totalmente no solo tu entendimiento, sino tus acciones. La conversión es aprender a saber que hay cosas que no están bien. Traigo a memoria hace como 8 años, 10 años, una persona que habla conmigo y me dice en mi reunión con él que quería que orara por él, quería cambiar de estilo de vida. Y cuando le pregunto por qué, me dice porque era ladrón. ¿Cómo que soy ladrón? Sí, pero yo pensé que estaba bromeando. No, a eso me dedico. Todos los días salgo de mi casa y entre 9 de la mañana y 4 de la tarde asalto. Espéreme, le dije yo. Sí, y no somos yo, somos varios. Y nos reunimos y me dijo el nombre del café, Cafetín, ahí en el centro. Y ¿sabe algo, pastor? Hasta oramos, me dice, antes de salir.
Sí, ¿a dónde te toca hoy? Ah, en el parque Cucatlán. ¿A vos? Ah, a mí voy allá por la tiendona. ¿A vos? No, yo voy en la ruta tal. Oramos y le pedimos al Señor que todo lo que le quitamos a la gente ese día se lo devuelva de una manera milagrosa. Aleluya. Cuando vos decís eso, te preguntás, ¿qué es eso? Ese es el evangelio que predicó Cristo. ¿Es eso la conversión? ¿Es eso realmente y por eso tenemos un problema serio? Y créame, esta iglesia retumbaría gente si le metemos solo cosas así súper pentecostales. Pero créame que no es fácil muchas veces remar con la marea. Porque yo conozco gente, está en la gran vigilia y allá emocionalmente viene tocado, pero al día siguiente está acostado con una mujer que no es la suya. Entonces te preguntas realmente, ¿es eso conversión o es parte de la emoción? ¿Qué acciones hay alrededor de las cosas espirituales? O sea, para entender qué es conversión, tenés que tener la brújula en el lugar correcto. Tenés que saber que si hay cosas que no estás haciendo bien, al menos tenés que tener conciencia de que las estás haciendo mal, inicialmente, pero no puedes justificarte en otros que las están haciendo mal para hacerla yo mal. No puedo justificar en que porque mi mujer me insulta, yo la voy a insultar también. Uno tiene que tener cierto equilibrio. Y créame, todos tenemos cola que nos pateen, estoy claro. No estoy pretendiendo establecer un priorato de Sion entre los miembros de la iglesia que muele. Pero sí les estoy diciendo algo con mucho respeto. La palabra conversión es realmente en nuestra realidad o no. En la manera que hablamos, en la manera que vivimos. A mí me preocupa. Con los muchachos que trabajan en la iglesia, que es un grupo de 4 o 5, yo los cuido mucho. Ellos han visto lo que usted no se imagina. Ellos han visto cada basura. Y hay veces me ha costado. Un día esto le dije a uno de ellos, mira, fíjate que siento el Señor le dijiste esta palabra. Ay no, pastor, mejor dígame el que me lo desea de todo corazón, pero no me está dando palabras proféticas, mío, porque ya no le creo a nadie. Porque hemos visto cada hipócrita, hemos visto cada manipulador, cada mentiroso. Y en el fondo, ¿uno qué puede hacer? Justificar eso. Decir, no, porque este dice eso, yo ya no le creo a ninguno. No, porque la palabra profética existe, claro que existe. Porque es un fundamento en la palabra, son 5 ministerios, ahí están fundamentados. Pero lastimosamente, por gente que pretende manipular las cosas de Dios, tenemos un montón de gente, hermano, que solo está esperando que el tanque de gasolina se le llegue a 0. Y no está dispuesto a refilarlo, porque no logra entender de qué trata la palabra conversión. La palabra conversión también es algo que hay que cuidar porque no depende de otros. Mucha gente estamos demasiado pendientes de que otros se conviertan. ¿Cómo así? Le estoy viendo los defectos al hermano Miguelito, le estoy viendo los defectos de la hermana Campanita, le estoy viendo los defectos del hermano Miguel, le estoy viendo los defectos del hermano Luis. Entonces, como vivo entretenido, viendo tus defectos, hablando de tus defectos, criticando tus defectos, de repente entonces mi nivel de protección lo tengo en los defectos de los otros y no en los míos. Y al final el Señor yo no le voy a dar cuenta por lo que otros hicieron o dejaron de hacer. Le voy a rendir cuentas por lo que yo estoy haciendo o estoy dejando de hacer. Y es donde la palabra conversión también significa, hermano, por favor, fijarte menos en otros. Casi siempre la persona más pecadora es la que más se fija en otros. Y la persona más sana de mente y de cuerpo es aquella que se fija menos en los defectos de otros. No les interesan. ¿Por qué? Porque no está supeditado a otros para sentirse bien o mal. El otro no genera el ambiente, lo genera uno. ¿Qué más significa la palabra conversión? Arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es algo que no solo tiene que ver con la conciencia, como dije en el primer punto, tiene que ver con el alma, con el espíritu. La palabra arrepentimiento, discúlpame, chavo, ¿se ha fijado esos futbolistas que tiran las patadas y llegan como nada, le soban la cabeza y el otro, y nada, no hay arrepentimiento. Al contrario. Ahí es otra cosa. La palabra arrepentimiento es no volver a cometer la misma falta, cueste lo que cueste. La palabra arrepentimiento, ¿por qué? Porque no. Uno tiene que ser bien cuidadoso. Entonces ese Saulo, que tenía un montón que perder, Saulo, que hablaba 40.000 idiomas, que era ciudadano romano, no recibe el evangelio como algo aspiracional para tener,
ya tenía, amén. No recibe el evangelio como algo aspiracional para ser alguien. Ya era. Para tener poder, ya lo tenía. Tenía familia, tenía apellido, tenía estatus, tenía identidad. ¿Qué necesitaba meterse con un montón de detractores dentro de la misma, como le llamó después, malos obreros, etcétera? ¿Qué necesitaba? Pero de repente hubo un acontecimiento que lo cambió. Y es donde comenzamos el mensaje de hoy, que está en el capítulo 9, versículo 1, donde dice el texto: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino y los trajese, ¿qué dice?, presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Wow. Una epifanía hermosa. Ve la luz, cae al suelo. Fíjate que si lo vemos en función, hay varias cosas interesantes en composición. Primero, hay luz. Segundo, hay sonido. Porque dice: ve a la luz, y luego oye una voz. Y luego dice que aunque los demás no vieron a nadie, también lo oyeron. O sea que fue algo general. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermano, qué confrontación más fuerte. Porque esto está como que nosotros vivamos sin ningún tipo de... ¿cuál es la palabra del mensaje? Conversión. Y de repente, al salir de aquí en el carro, estás dándole start, y de repente ¡pum!, cae una luz y te dice, no sé, fulanita, Marcela, Lupita, Raquel, Anastasia, no sé, Cosette, ¿por qué no has hecho esto? ¿Por qué me persigues en esto? O sea, no es la palabra de amor. Ay, Claudita, cuánto te ama el Señor. Y le soban con el, perdón, mejor lo voy a hacer con el caballero aquí, ¿verdad? De repente sí, ay, sí, el Señor te ama. ¿Por qué me perseguís, corazón chulo? Si yo te quiero. No, fue un impacto. O sea, fue algo, hermano, que el hombre iba en el caballo, pum, 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 y de repente pasó algo a medio camino. Y no apareció el sobacabeza. Saulo, Saulo, ¿por qué me perseguís? ¿Qué hubiéramos dicho usted? Hoy no vino a servir usted, ¿verdad? No, ok. ¿Por qué me perseguís? ¿Qué le contesta? Porque cuando lo sobrenatural llega a tu vida, no hay excusa para esconderse. No hay excusa para justificarse. No podés. Mejor ser honesto, papá. Mejor ser honesto. O sea, no. O sea, nosotros nos jugamos la vuelta entre nosotros. Nosotros podemos aparentar lo que es y lo que no es, pero delante de Dios hay un Dios, dice la gente. Hay un Dios que todo lo ve. Cabal. Y tarde o temprano, somos confrontados por ese Dios, porque ¿sabe qué? No estamos en el mundo, no estamos en la iglesia cristiana, no estamos en las cosas de Cristo para vivir nuestra vida llena de depresiones, de angustias, de tristeza, de changoneta. No estamos. No es que no haya tribulación, si siempre habrá, pero estamos para estar sabiendo para qué existimos, hermano. Estamos sabiendo cuál es la razón de nuestro ser. Y cada quien ubíquese en tu contexto, pues. ¿Por qué está ocupando usted esa silla hoy y no otra persona? ¿Por qué este mensaje es para usted? ¿Por qué está oyendo o viendo este mensaje en alguna red? Porque no es para nadie más. Es para usted. Es que esto lo debería oír fulano. No. Como todo chumpe tendrá su 24. Este te toca a ti. Dígalo. Hermano,
Y dos o tres cosas, que ya es el mensaje de la otra semana. Puede pasar, hijo. Y es, hermano, yo soy Jesús, le dice, a quien tú persigues. Cosa dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Eso es como dar patadas, ¿verdad? Uno piensa que por la vida está pateando a otros y en el fondo los moretes los tiene uno. Es como estar apuñalando a otro y en el fondo los sangramientos los tiene uno. Dura cosa, todo tranquilo. ¿Por qué me pedí? Yo soy Jesús. Así se presenta el Señor. Yo soy Jesús. Ayer estaba con mi familia, con mi esposa y la niña, y de repente se me acercó un tipo a mediodía. Hola, ¿qué tal? ¿Usted es pastor? Veas, así dicen, le digo yo. Mire, vea que Jesús era extraterrestre, me dijo. Bueno, es subjetiva la respuesta, le digo, porque él dijo que él no era de este mundo. Y él, pues, desde su hogar ahí arriba, pues, o sea, de entrada, de la perspectiva de interpretación textual de la palabra, él no es humano. Pero yo sabía por dónde iba, por el morbo de tirar, y como siempre le gusta pegarle piedritas a los pastores, ¿verdad? Entonces, simplemente seguí platicando con él. Y lo más importante, le dije, es que sea extraterrestre, sea lo que sea celestial, sea donde sea, sepa que tiene el amor para usted y que él quiere cambiar su vida. Es que mire, nos volvimos tan profundos en las iglesias buscando el rema del rema del rema del rema. Y cuidado con esos grupitos remadores, mamita, porque eso se la van a acabar. Cuidado con esos grupitos que andan buscando lo más profundo de lo profundo, porque se le va a olvidar cosas importantes y esenciales en la vida. Y le voy a decir la primera: Dios quiere transformarte. Y el sacrificio en la cruz derramó la sangre preciosa para que podamos entonces entender lo que es la conversión de Jesús en nuestra vida. Entonces, este hombre, todo lo que habló, lo habló en procesos duros, pero no le ganaron la moral. No dejes que tus detractores te ganen la moral. No porque te insultan, insultarlos. No porque te gritan, gritarles. No porque te maltratan o te menosprecian o te humillan, maltratarlos, menospreciarlos, humillarlos. Vos sabés jugar con esa técnica. Casi decirles, no me duele, no me duele, no me duele. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que pone en ti el carácter. El Espíritu Santo es el que pone en ti el temple. ¿Y sabes qué? Jamás te va a dejar perecer, jamás te va a dejar solo, jamás te va a dejar desamparada, porque el Espíritu Santo lo que está diciéndote es: tengo las herramientas, Chan, para convertirte, para que sea realmente aquello que yo soñé. Y hay veces hay que comenzar en el suelo. Vamos a orar. Frecuentemente me hacen esta pregunta: ¿qué debo hacer para crecer espiritualmente? Lo primero, recibir a Cristo como tu Salvador personal, pues permitiéndole a Él entrar en tu vida, puedes llenar esa parte espiritual que absolutamente nada más puede llenar, solo Él. Recibir a Cristo es hacer una oración diciéndole al Señor: Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Te pido vivir una vida conforme a tus planes y tus propósitos. Perdona mis pecados. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón. Para crecer espiritualmente, debes hacer básicamente tres cosas: leer tu palabra. La palabra de Dios te hablará día a día. La Biblia alrededor de cualquier elemento que estés atravesando. En segundo lugar, que puedas orar, platicar con el Señor de todo lo que te pasa, y también congregar. Reunirte con otras personas como tú a escuchar la palabra de Dios y a aprender de Él. En Iglesia Quemuel te esperamos en el Hotel Hilton Princess de la zona rosa de San Salvador. Ven y acompáñanos todos los domingos y permite que podamos abrazarte y estrechar tu mano. Dios te bendiga.